Muy buenos días. Continuamos con esta segunda conferencia del tercero y último día de, de este noveno simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, y ahora con la honrosa participación del doctor Mohamed Al-Basioni. Antes de ello, quisiera manifestar muy buenos días, disculpa por esta pequeña demora necesaria para interrelacionar nuestra comunicación con Dubái de Emiratos Árabes Unidos, en virtud de que además de ello tendremos una traducción simultánea del inglés al español para que todos los que nos escuchan en Latinoamérica y en España podamos escucharlo más cómodamente. Agradeciendo nuevamente la presencia del doctor Mohamed Al-Basioni, me voy a permitir dar lectura a una pequeña pero muy sustanciosa semblanza de su muy amplia experiencia profesional. Doctor, esta mañana, tarde en España y noche en Emiratos, tendremos el honor de escucharlo con su conferencia de título Métodos mecanicistas empíricos para el diseño de pavimentos. El doctor Mohamed Al-Basioni es gerente de proyectos especialista en pavimentos de Emiratos Árabes Unidos. Es ingeniero civil por la Universidad del Cairo, máster en ciencias en ingeniería civil y doctor en ingeniería civil por la Universidad Estatal de Arizona. Tiene 25 años de una muy extensa experiencia en diseño de pavimentos, utilizando enfoques mecanicistas y empíricos, análisis lineal y no lineal, por elementos finitos de sistemas de pavimentos, aplicación de enfoques estadísticos para desarrollar metodologías para determinar la conformidad, la confiabilidad y desempeño de sistemas de pavimentos y experiencia en ingeniería del transporte. El doctor Al-Basioni forma parte del equipo desarrollador de las normas NHSRP de los Estados Unidos de Norteamérica para el desarrollo de pavimentos. Su trabajo académico se ha centrado en análisis y diseño de pavimentos, desempeño y gestión de pavimentos, materiales bituminosos, análisis de elementos finitos, ingeniería de tránsito, resistencia al cortante y estabilidad de taludes, pruebas geotécnicas avanzadas y mecánica de suelos avanzada. Queda entonces con ustedes el doctor Mohamed Al-Basioni. Adelante, doctor, por favor. Thank you. Thanks a lot for having me. Thank you. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? You can see me right now, right? Okay. Thanks for the introduction. Gracias por la presentación. Hi, doctor. We cannot still see your screen. Okay. You cannot? Thanks for... Okay. Let me... Now you can see it? ¿Ahora la pueden ver? Yes, we can. Okay. Muy bien. So, gracias por tenerme aquí hoy con ustedes. Es mi primera vez de presentar en México y me gustaría estar ahí en México, pero espero después del COVID poder ir a visitarlos. Gracias por la presentación. Creo que fue bastante amplia. Ya estuve 15 años en Arizona haciendo un doctorado y especializándome en diseño. Entonces, el día de hoy voy a hablar del diseño mecánico empírico para los pavimentos y estas son de las ideas de cómo pueden implementar el mecanismo y el diseño de estos pavimentos. Voy a hacer una introducción primero, después voy a compartir el método de diseño empírico que se ha estado usando desde hace tiempo y comparar con lo que hemos estado usando y la tecnología más avanzada que puedes ahora implementar para tener esta implementación del sistema. Y después, cómo implementarlo de una manera sencilla y fácil, porque aunque no es un método de trabajo muy sencillo de implementar y de acuerdo
a esto, voy a discutir este trabajo y vamos a ver los beneficios de utilizar este método mecanizado. Por cierto, este diseño se basa en el AASHTO. Ya lo diseñaron ellos para usar este método mecanicista empírico y vamos a hablar dónde y cuándo se ha estado implementando estos métodos. Entonces, como un antecedente de su producción, ¿cuál es su estructura? Cuando hablamos de la estructura de los pavimentos, debemos de saber que cualquier pavimento contiene o tiene varias capas bajo las cuales estamos utilizando. Entonces, establecer este grosor de las capas es que nos va a definir perfectamente las cosas cuando estamos tomando en consideración el tráfico. Nuestro diseño del pavimento, estableciendo el grosor de cada una de las capas, es elemental. Alrededor del mundo, esta estructura y diseño no se le da mucha prioridad porque están utilizando secciones típicas. Sin embargo, deberíamos de ponerle mucha atención a este diseño, porque teniendo un buen diseño vamos a tener un gran ahorro económico, porque si estamos diseñando para ciertos kilómetros y tienen 20 centímetros de asfalto y algunas capas con adhesión y sin adhesión, y si lo usamos en realidad de 5 centímetros, la estructura total y el costo total se reduce significativamente. Y con esto vas a tener ahorros solo con tener un buen diseño de pavimento de tus carreteras. ¿Cómo diseñamos un pavimento? Hay muchas maneras. La primera manera que muchas personas han utilizado es la experiencia. Muchas personas en diferentes épocas en el mundo saben que si tienen cierta cantidad de tráfico o categoría de carretera, ya sea interestatal o sea una carretera local, entonces sabemos más o menos cuál es la carga que tienen que cargar, y entonces tiene que tener cierta estructura, no sé, 10 centímetros, 20 centímetros, cualquier grosor que se necesite. Y esto se los dice la experiencia porque han estado trabajando en la industria de los pavimentos. Sin embargo, esto no será la mejor manera de hacerlo, porque en algunos casos no consideras todos los elementos científicos para el diseño. Luego tenemos el método empírico. Los diseños empíricos se basan en modelos estadísticos de pruebas de carreteras, y voy a hablar un poco más de ello más adelante. Pero usualmente, si hacemos una prueba de carreteras, medimos, hacemos pruebas de campo, y con base en los resultados vas a poder desarrollar modelos estadísticos que se pueden utilizar en tu diseño. Después tenemos el método más avanzado, que es mecanicista empírico. Actualmente está despertando mucho interés porque se ha utilizado en muchos lugares como Australia, Sudáfrica, Europa y ahora en Estados Unidos. Es muy fuerte, tiene bases muy fuertes, usando cálculos de todo lo que son los deterioros, deformidades, etcétera. Todos nosotros como ingenieros hemos aprendido de estos deterioros en la universidad, cómo calcular todas estas cosas de deformaciones, esfuerzos, etcétera. Y también vamos a utilizar los modelos de desempeño y vamos a hablar cómo hacerlo. Es el desempeño del pavimento y podemos predecir cómo se va a deformar, cómo se va a agrietar a través del tiempo. Y el último método es el mecanicista. Este método calculamos todo lo que son los esfuerzos y deformaciones de estos pavimentos. Se parece al mecanicista empírico
y se basa en los modelos mecanísticos. Y estos modelos de desempeño mecanicista no son muy fuertes actualmente. No tenemos la capacidad desde el punto de vista científico hacer solamente modelos mecanicistas. Entonces necesitamos tener algunos cálculos empíricos que se involucran en esto. Es por eso que los modelos mecanicistas no se pueden usar por sí solos en esta área. Todavía no son muy fuertes. Sin embargo, cuando vemos cómo es el proceso de diseño, y esta es una vista general, cualquier tipo de diseño, entonces tenemos, no piensen en solo pavimentos, puede ser diseño de estructuras o de edificios, tenemos todo lo que son los datos de entrada. Estos te van a llevar a cierto análisis y el análisis te llevará a la selección de estrategias. Debemos tener diferentes etapas que puedes entonces identificar en tu proceso de diseño. Y entonces, para hablar de las carreteras, podemos utilizar tráfico. ¿Cuántos autos o cuántos transportes están usando esta carretera? Y después lo que es el terreno de cimentación. ¿A dónde vamos a asentar nuestra carretera? El clima. Por ejemplo, el pavimento asfáltico se afecta. Si tenemos época de lluvias o nieve o tienes un clima muy caliente, todo esto va a tener un impacto en la vida y desempeño del pavimento. Y después tenemos las propiedades de los materiales. ¿Qué tipo de materiales vamos a usar? Es diferente el material de un área a otra y esto se debe también a la disponibilidad de estos materiales. Si tenemos entonces estas 4 datos de entrada y entonces vamos a empezar a hacer ciertas pruebas de estrategias de diseño. Haces el análisis usando los modelos de análisis de parámetro, hacemos el cálculo basado en lo que es el tráfico y después todo lo que son los modelos de predicción de deterioros. Y entonces desde el principio tienes todos los elementos para llegar a una buena estrategia desde el comienzo. Si esto no funciona, vas a tener que entonces hacer otra prueba y así sucesivamente hasta que encuentres lo que necesitas. Y después tienes una alternativa viable en la que te puedes apoyar y este diseño te va a dar el costo. Si tiene un impacto de costo en el análisis de costo del ciclo de vida, tienes que volver a diseñar. Así es que necesitas obtener el costo óptimo del diseño para que tengas entonces la estrategia requerida. Y debes considerar algunos problemas de constructibilidad. Si no tienes cierto material disponible en un área, hay que considerarlo. Y como ingeniero tienes que considerar que puedes construir y verificar el material disponible y cómo lo puedes utilizar de tal manera que se tenga un buen costo y no tengas problemas de construcción. Entonces, con base a esto, voy a hablar del primer método, que es el diseño empírico. El método de diseño empírico es el más popular y más famoso. Es el AASHTO, lo que es de la Asociación Americana Oficial de Carreteras Estatales y Transporte. Esta es la estructura, la última publicación para ver la guía de estructura y fue en 1993 en Estados Unidos. Y este diseño se ha utilizado alrededor de todo el mundo, puedo decir esto, y en muchas áreas. En el Medio Oriente sé que lo usan mucho. Yo sé también, no sé si en México lo usan o no, pero este diseño de pavimento se ha usado muchísimo. Y creo que todos en la universidad o en sus años de estudio han oído o han utilizado esta guía de diseño de estructura de pavimentos de AASHTO. Y me gustaría platicarles un poco cómo se desarrolla el manual. Es, como les dije, empírico y se basa
en algunas pruebas de carreteras, y en el 1958, 1961, en Illinois, en Estados Unidos, construyeron una sección de pruebas. Esto fue lo que se construyó, y esto hizo que pudieran tener un cálculo de tráfico por 2 o 3 años, y monitorearon el desempeño en estos 3 años, y con base a ello, entonces obtuvieron un modelo estadístico, y a partir de ahí pudieron hacer los diseños. Y solo para darles una idea, y primero que nada, tienen que ver que aquí dice ASHO solamente, prueba de carretera ASHO, porque no había oficiales de transporte, solamente había oficiales de carreteras y no de transporte. Por eso era ASHO solamente. Este es el tipo de computadoras que estaban utilizando, y este es el tipo de camiones que se utilizaba en ese momento. Como pueden ver, es obsoleto actualmente comparado con lo que tenemos ahora. Sin embargo, como les dije, entonces tuvieron un modelo de regresión estadístico que lo tenemos aquí, y desarrollaron el nomógrafo. Como lo pueden ver, utilizando estas variables pueden llegar a lo que sabemos un número estructural, y este número estructural puede convertirse a lo que es el grosor de las capas. Y fueron muy capaces de utilizar el nomógrafo o nomograma con base a esta ecuación de estadística. Entonces, ¿por qué fue exitosa esta guía? Porque era muy fácil de utilizar. Este nomógrafo que les enseñé era muy simple, era muy fácil de usar, muy simple. Conforme lo vemos, tenemos aquí la confiabilidad, la desviación estándar, el tráfico y los módulos de resiliencia de las subbases. Entonces eran datos muy sencillos, y muchas de estos valores se asumen porque puedes tú establecer cuál es la confiabilidad, y es un método muy familiar porque los ingenieros lo han utilizado muchos años, desde 1960 alrededor del mundo. La desventaja es que es tecnología vieja, fue desarrollada en los 1960, entonces se hacía solamente en un solo clima, y era en Atwa, Illinois, y además se limitaban a un material porque fue el terreno de cimentación que usaron en ese lugar. Y el tráfico además utilizaba estos camiones, así es que el acúmulo de los 3 años fue solamente como 1 millón de ejes. En este momento, si calculas cualquier tráfico, volumen de tráfico que puedes tener de manera regular en cualquier carretera por la movilidad de los camiones alrededor de todos lados, 1 millón es muy, muy bajo. Será un camino local, no sé, 100 millones o 50 millones ejes es lo que se puede a lo mejor ver en algunas carreteras interestatales o de conexión. Así es que la extrapolación de 1 millón a 50 millones, a 100 millones es muy grande, y de acuerdo a los modelos puede ser sobrepasado de acuerdo a la experiencia. Además, había una necesidad de ir un paso más allá, y entonces tener una metodología más moderna y aprovechar la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, se desarrolló el método de diseño mecanicista empírico. Y esto es por la tecnología que tenemos actualmente, las computadoras que pueden hacer millones, si no es que billones de cálculos en casi nada de tiempo. Tenemos ya la caracterización de materiales, las pruebas, los protocolos para poder caracterizar y tener las propiedades de los materiales. Ahora esto es muy simple y muy sencillo de obtener. Ahora tenemos muchas pruebas
muchas metodologías para pruebas. Y después la configuración de la carga de tráfico. Y esto ha cambiado significativamente desde los 60. Y por eso es que tenemos diferentes modelos OAI que manejan el diseño. Y después, actualmente, que además también es muy sorprendente, puedes predecir muchas condiciones climáticas haciendo un modelado del clima. Y es muy exacto. Está disponible actualmente y te puede ayudar muchísimo a hacer los modelos del clima. Y con base a esto y los conceptos fundamentales de la ingeniería, ahora podemos hacer el diseño mecanicista empírico. En Estados Unidos empezamos y yo fui parte del equipo que desarrolló este diseño, esta guía de diseño nuevo de AASHTO, y fue desarrollado como MEPDG, y en el 2011 AASHTO puso un software que se desarrolló con esto y ahora lo llaman DAVWEN-NI. Es un nuevo software que hay que comprar la licencia, no está disponible para toda la gente, pero es una metodología de diseño que ahora utiliza esta metodología de AASHTO de 1993. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tenemos los datos para el análisis mecanicista empírico. Se puede utilizar una clasificación más exacta del tráfico que vamos a tener, si es un autobús, si es un camión pequeño, un camión grande, uno muy pesado o uno ligero, qué tipo de vehículos tienes, y no solamente el cálculo de ejes. Además, tenemos la caracterización de materiales y, como saben, el asfalto, por ejemplo, es un material elástico en el que tienes un factor de temperatura grande que impacta los modelos de asfalto. Así es que si tienes un clima caliente, el modelo de asfalto es muy suave, que si es frío va a aumentar la dureza de ese asfalto. Y de acuerdo con esto, empezando de diciembre a junio, puedes ver muy claramente que va de la mitad de un valor a la mitad de ese valor en junio, por lo que es el clima cálido del verano. Lo mismo de lo que son los subrasantes. Si tenemos a lo que es congelamiento, porque estas condiciones de congelamiento van a impactar el desempeño del pavimento y lo que es el modelo de la base y de la subbase. Si hay mucha agua que se congela, la tierra va a ser muy dura, pero durante el verano va a disolverse y esto va a afectar los modelos porque va a tener menos dureza y va a ser tener más agua en la subbase. Subrasante, tenemos también la manera de hacer pruebas de resiliencia y tenemos cómo usar estos modelos de resiliencia para tener lo que son los esfuerzos y deformaciones de los materiales, y de esa manera vas a predecir muy exactamente lo que va a suceder. Así es que estos son las tres entradas de datos que hemos mejorado, porque si regresamos a AASHTO, aquí no considerábamos el material, no veíamos cómo impactaba, y aquí lo que estamos haciendo es que tenemos una mayor caracterización de cada capa, qué material se usa en cada una de ellas. Hay algunos materiales que se han inventado o mejorado. También no sé si ustedes utilizan algún tipo de adhesión, algunas mezclas o no, pero es muy popular que se ha utilizado alrededor del mundo tener algunos
adhesivos o materiales de adhesión que se usan para mantener los materiales. Y este mejoramiento no se puede aplicar en el diseño AASHTO original. Solamente se puede clasificar con las pruebas actuales que se están utilizando en este sistema mecanicista empírico. Después de calcular o estimar el tráfico, después de que calculamos cada una de las capas de nuestro pavimento, vamos también a ver qué impacto tuvo el clima o va a tener el clima, y después tenemos que hacer el análisis. Vamos a hacer dos cosas o dos cálculos. Uno va a ser la resiliencia de lo que son las deformaciones y en lo que son las capas del pavimento. Y después tenemos también todas las capas que nos va a dar lo que es las subbasantes. Cada una de las capas arriba del subbasante nos va a dar la deformación permanente de cada una de las capas, y entonces la resiliencia de estas deformaciones de la parte baja y después de la parte alta de todo lo que son las capas que están unidas, para poder predecir qué va a suceder con el asfalto. Entonces, estas dos propiedades fundamentales, las deformaciones y esfuerzos, y lo que hay más arriba o más abajo, dependiendo de la capa que afecta. Tenemos la capa de tráfico que va a causar cierto esfuerzo y se va a reflejar en la base o la deformación o algunas fuerzas que se utilizan para calcular el desempeño, como lo que son los agrietamientos y las roderas o abollamiento del pavimento. Lo que nosotros estamos prediciendo de lo que nosotros llamamos deterioro o el desempeño del pavimento, o los deterioros pueden ser lo que son los agrietamientos por fatiga. Algunos llaman esto a un agrietamiento de fatiga o agrietamiento tipo lagarto, y se debe a la fatiga o la falla del pavimento. En algunas áreas que tienen clima muy caliente van a tener las grietas térmicas, y esto se presenta en estas grietas transversales y no longitudinales o de tráfico. Después tenemos el agrietamiento longitudinal, y es en dirección al tráfico, y eso se debe a las cargas y a la separación de un lado del pavimento y del otro. Tenemos lo que llamamos una deformación permanente, y nosotros lo llamamos roderas o agüellamiento, y es porque está muy suave y tenemos mucho peso. Vamos a ver este tipo de deformación, que son como hundimientos, y esto lo llamamos roderas o deformaciones permanentes. Y la rugosidad. Esta rugosidad que causa desconfort a los conductores cuando están pasando por estas áreas. Estas son 5 deterioros diferentes que pueden presentarse, y esto lo toma en consideración los sistemas mecanicistas. Como mencioné anteriormente, la predicción o los modelos de predicción es un poco la parte empírica del diseño. Estos fuerzas, deformaciones y esfuerzos los podemos tener en un modelo. Tenemos la elasticidad lineal, que va a calcular debajo de las cargas lo que son los esfuerzos y fuerzas y deformaciones. Y después tenemos estos modelos empíricos de deterioro, que entonces podemos utilizar para predecir todo lo que va a ser el agrietamiento, no importa su tipo, y dependiendo del tipo de tráfico que va a circular en esos caminos. Esta es una idea muy rápida de cuál es el diseño mecanicista empírico.
y cómo lo implementamos. Necesitamos un marco de trabajo, necesitamos saber qué necesitamos hacer y cómo lo podemos realizar. Inicialmente, el marco de trabajo inicial se puede utilizar como tal y tener el diseño mecanicista empírico y utilizar algo de tecnología. Entonces, a través del tiempo, las modificaciones y mejoramientos se pueden ir agregando. Y este diseño mecanicista empírico de pavimentos necesita hacer pruebas, necesitamos hacer caracterización de material, saber qué volumen de tráfico vas a tener en realidad, necesitas saber qué tipo de clima, qué propiedades tiene el terreno de cimentación, necesitas hacer estudios como estudios de tráfico, como ya les dije. Entonces, conforme puedes avanzar, puedes dar un primer paso y a través del tiempo puedes ir incluyendo a tu metodología otros factores, otras mediciones a tu sistema mecanicista empírico. Entonces, el marco de trabajo se divide en 3 pasos, como cualquier diseño: la entrada de datos, el análisis y la selección. Las entradas, el clima, los materiales, el terreno de cimentación, todo esto. Y después estamos a tener análisis elásticos lineales. Asumimos que la relación entre el asfalto, lo que son las fuerzas, deformaciones y esfuerzos pueden relacionarse. El asfalto es un material elástico viscoso y podemos asumir algunas cosas que va a tener también una elasticidad lineal. Si queremos utilizar el concepto viscoso elástico del material, tendríamos que utilizar como un tipo diferente de análisis de elasticidad para tener esa consideración del material viscoso-elástico. Una vez que tenemos el tráfico esperado y tenemos el análisis del costo del ciclo de vida, ya podemos asumir algunas cosas. El tráfico, como les dije, hay mucho más información del tráfico disponible y puedes clasificar el tráfico de mejor manera de las cargas esperadas. Ahora tenemos lo que llamamos movimiento, peso en movimiento, y esos sensores te van a dar una idea y te van a dar información o datos de cómo es la clasificación del tráfico que está utilizando esa carretera. Te da la información de la carga y cuando se gestiona. De esa manera, muy exactamente puedes calcular el daño por la carga, todo el daño que puedes tener, y esto va a ser muy fácil con un estudio de peso en movimiento y tener entonces como parte de tu análisis de tráfico. Como en este momento ya les dije, estas situaciones son las que puedes agregar a tu metodología. Puedes de cualquier manera utilizar lo que son el cálculo de los ejes. Si puedes mejorar, si hay un factor de daño en los ejes, lo puedes tener como en 1993 el sistema AASHTO es un factor de 4. Tenemos la carga de un camión dividido del número estándar de ejes y lo multiplicas por 4, pero para mejorarlo de manera mecanicista y predecir el daño o el deterioro, puedes usar un factor de 5 para el agrietamiento y 7 para las roderas. Y de esta manera tendrás una mejor estimación del deterioro y daño real que vas a tener sobre ese camino. Para lo que es el clima, actualmente hay modelos que se pueden utilizar para estimar la temperatura, el contenido de humedad. El contenido de humedad es muy importante en la base y subbase. La temperatura es muy importante para las capas de asfalto. Usualmente lo que usamos en el sistema mecanístico empírico MPDG, vemos diferentes factores climáticos como
la luz solar, el viento, la lluvia y la temperatura, y todo esto lo tomamos en cuenta y estimamos cuál va a ser el impacto en el pavimento, y eso lo llamamos un concepto de temperatura efectiva. Este concepto básicamente toma en cuenta la temperatura anual y cuánto daño le va a hacer. Si tienes las mediciones un año del tiempo y si son diferentes, la velocidad del tiempo y la radiación solar es diferente. Y aquí lo presento. Es una ecuación que desarrollé con mis estudiantes en la Universidad de Arizona para la temperatura efectiva. Es la frecuencia efectiva de carga, el espesor, la media mensual de temperatura, la variancia de la temperatura media mensual, lo que es la velocidad del viento, radiación solar anual y la lluvia. Lo que quiero decir es que esto es empírico, pero si te damos estos valores, sabemos cuál es la temperatura real en la que va a estar y te da cierta cantidad de daño a través de cierto periodo de tiempo. Si estás considerando toda la temperatura con la desviación estándar y todo lo que tomas en cuenta, será mejor. Lo mismo para la caracterización del material. Como les dije, actualmente tenemos una gran cantidad de materiales que ya se han analizado y hay tantos materiales diferentes que puedes utilizar, como los polímeros, como la nanotecnología que se ha ido introduciendo a los materiales. Hay tantos materiales polímeros que se pueden utilizar en las bases, subbases, para la dureza, muchos aditivos, muchos modificadores que se pueden agregar a los materiales del asfalto para mejorar o cambiar o alterar su desempeño. Todo esto en los 90s, en el método empírico no se podía tomar en cuenta muy exactamente. Lo que necesitas hacer es hacer un programa de pruebas. Hay que probar todos los materiales de tal manera que puedas tener los modelos y los cambios que hay en los materiales de acuerdo a los modificadores que vas usando. Y para alcanzar este nivel y que tengas un programa de pruebas, hay algunos modelos predictivos que se han utilizado en el diseño mecanicista empíricos. Aquí les muestro dos de ellos. Esta capa de aquí, esta ecuación es básicamente para las capas asfálticas. Es una ecuación predictiva y esta 6.2 liter VS power, the Grand Cherokee. I want to show you something really, really beautiful. Excuse me, please. Out of the way. Right. It's that. La mezcla del pavimento de BBF afecta el volumen y la mezcla del asfalto. Así es que en función de la frecuencia de la carga y del aglutinador. Esta es la propiedad del aglutinador y es de la adhesión que se pueda obtener en una mezcla de asfalto. Y con base en esto puedes predecir cuál va a ser tu modelo para esta mezcla. Y esto también se discute en función a la temperatura y el aglutinante, y la temperatura que ya teníamos anteriormente se puede utilizar de tal manera que puedas calcular el modelo en cierta temperatura. De manera similar a las capas granulares, estas capas granulares tenemos lo que llamamos modelos de resiliencia y son pruebas que toman mucho tiempo. Sin embargo, hay algunas relaciones con la CBR y el valor R. Y esta es la ecuación que se utiliza contra el CBR y los modelos de resiliencia que se pueden utilizar. En México es algo similar, es el BRS. Utilizando la clasificación de los materiales, nos vamos al siguiente paso, o siguiente etapa, y es un análisis de elasticidad lineal
o un análisis del elemento finito. Y esto es lo que se debe de hacer. Utilizando el software puedes hacer de elasticidad lineal, como les mencioné anteriormente, con base en la parte baja del asfalto y en la parte superior de la subbase. Y si tenemos un ejemplo más sofisticado, podemos hacer un análisis de elemento finito, y se han desarrollado algunos toman más tiempo que otros, pero han análisis de elemento finito que se han utilizado y han desarrollado lo que sabemos son las nuevas redes, de tal manera que sea mucho más fácil hacer este tipo de estimado. De las deformaciones y fuerzas que se han usado o por análisis de elemento finito, podemos predecir lo que son las roderas de agrietamiento. Y estos modelos de regresión, como lo pueden ver aquí, es la N, que es el número de ejes o repeticiones multiplicado por una constante, que son los coeficientes de regresión. Estas son las deformaciones y los modelos de las capas del pavimento que son granulares. Una vez que tenemos esto para poder tener una mejor y más exacto modelo de deterioro, debemos de hacer lo que se llama una calibración y validación. Cualquier regresión o cualquier modelo empírico necesita hacer una regresión. Estos modelos de regresión de los que hablamos acá, aquí lo voy a mostrar, básicamente se desarrolló en pruebas de laboratorio. Y así fueron desarrolladas. En el cambio, o en el campo, o en el sitio exacto donde se va a usar, vamos a analizar lo que han visto. De tal manera que tenemos lo que sale en el laboratorio y lo que se ve en la vida real. Y entonces hacemos una relación de lo que tenemos de laboratorio y lo que hay en campo, y esto es lo que se llama calibración y validación. Esto, cada agencia o cada país o cada estado necesita hacer utilizando sus propios datos. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen lo que se llama LTPP, que es el desempeño a largo plazo. Y muchos años han obtenido el desempeño del pavimento a largo plazo, han recopilado durante varios años mucha información, y entonces pueden hacer un monitoreo específico de ciertas secciones a través del tiempo, del momento que fueron realizado la pavimentación y a través del tiempo cómo se deterioró, y esto te va a dar una idea, o vas a tener una base de datos que puedes utilizar para que puedas utilizar en tu modelo de tus pruebas de laboratorio con relación a las pruebas en el campo. Y estos vas a tener algún factor de calibración para cambiar de una línea a otra de acuerdo a los valores. Y finalmente, una vez que tienes tu modelo de desempeño, en este modelo de desempeño calculas N, número de tráfico. Y lo que necesitas hacer es tomar ese modelo, esa N, y compararlo al tráfico que estimaste en el principio. Y esa comparación entre el tráfico te va a decir si esa sección está subdiseñada, sobrediseñada o es exacta. Y tienes un factor de seguridad, y entonces, si tu diseño es menos que lo predicho, entonces tienes que regresar y aumentar tus secciones y hacer el análisis nuevamente, de tal manera de obtener una repetición adecuada de acuerdo a lo que tú necesitas. En la siguiente etapa sería hacer un análisis de costo del ciclo de vida y a lo mejor ver qué materiales tienes y hacerlo con diferentes materiales. Por ejemplo, en Dubái, yo estoy en Dubái
en los Emiratos Árabes. En algunas áreas tenemos cargas muy pesadas, usamos cemento en vez de rígido, en vez de un cemento regular. Usar diferentes capas o diferentes materiales te va a aumentar el costo, pero al final de cuentas, en el análisis de costo de ciclo de vida va a disminuir el mantenimiento, por ejemplo, y extender su vida, por así decirlo. Después tenemos análisis de sustentabilidad, como el asfalto o otros factores que se deben considerar en el diseño, de tal manera de tener cierta sección de diseño. ¿Y cuáles son entonces los beneficios que obtenemos de este tipo de diseño mecanicista empírico? Primero que nada, vamos a diseñar estructuras de pavimento económica, vas a hacer un diseño adecuado que resiste el agrietamiento, tienes materiales y diseño de mezclas de tal manera que tengas una estructura que te da estabilidad y limitará también lo que es las roderas, y debe ser entonces funcional para tus usuarios. Las ventajas: vas a usar métodos de ingeniería fundamentales, puedes usar materiales nuevos, no quiere decir que puedes usar solamente asfalto, sino cualquier material, porque tienes de ingeniería y fundamentales y tienes las fuerzas y deformaciones y puedes caracterizar el material que quieras. Puedes tomar en cuenta factores ambientales como el congelamiento o nieve o cualquier condición fría o caliente, porque entonces puedes tener un factor promedio para considerar el medio ambiente. Vas a tener también mayor consideración de lo que es el tráfico. Al final de cuentas vas a tener un pavimento de larga vida más económico, porque controlas los factores ambientales de tráfico y de material, y vas a tener un mejor desempeño y una mayor vida. Y todo tiene sus ventajas y desventajas. Las desventajas, utilizando este método mecanicista empírico, es que tienes muchas entradas de datos. El tráfico, el ambiente, el material y la caracterización de materiales. Se necesita tiempo para las pruebas, necesitas información para saber bien el tráfico, necesitas recopilar todos estos datos, recolectar la información para poder utilizarlo en tus modelos y hacer uso de ellos en los diseños. Y toda la información actualmente puede que no haya problemas ambientales porque ya tenemos un análisis muy grande de datos y es una de las tecnologías más nuevas que se han estado utilizando alrededor del mundo, y al mismo tiempo requiere el uso de un software para hacer un análisis lineal de elasticidad o un análisis de elementos finitos. Necesitas software, necesitas una computadora que esté haciendo los análisis. En realidad no es una preocupación por la capacidad y la tecnología que tenemos. Actualmente es una situación muy fácil y rápida, pero necesitas a alguien que te haga el software para poder hacer los análisis que quieres. Y al final de cuentas, los modelos empíricos para el deterioro necesitan cierta calibración y verificación, porque se hace con modelos de laboratorio y tienes que hacer la transferencia al tráfico actual o a los modelos de materiales actuales que se están usando. Y con esto, entonces, me gustaría concluir mi presentación y entonces decir que el diseño adecuado de pavimentas puede contribuir a grandes ahorros económicos. Usar nuevos materiales y nueva tecnología. También necesitamos tener una mejor caracterización de materiales para que se acoplen muy bien a la nueva tecnología, y necesitamos hacer todas las pruebas que se requieren. Necesitamos hacer una configuración de tráfico mejor
y una mejor configuración del tráfico. Los métodos empíricos tienen limitaciones, pero se han usado exitosamente. Es más sofisticado el método mecanicista empírico, pero se puede usar con la tecnología más avanzada y el desarrollo de este modelo necesita una recolección de información del tráfico, pruebas de materiales y condiciones climáticas, pero es un buen sistema que puede resultar. Gracias, muchas gracias. Les deseo lo mejor a todos y si tienen preguntas estaré gustoso de contestarles. I cannot hear you, Manuel. Hi. Yeah. Now, Ingeniero Juan Manuel Torres is going to say the goodbye words for you. Okay. Okay. So, adelante, Ingeniero Juan Manuel. Sure. Hope the presentation was good. Espero que haya sido una buena presentación y que me haya adaptado bien al tiempo y todo. Ingeniero Juan Manuel, encienda micrófono, por favor. Doctor Mohamed Al-Basioni, excelente presentación, excelente exposición. Muchísimas gracias. Queda manifiesto el hecho de que la normatividad y todo este tipo de capturación de información tecnológica de los efectos que los materiales sufren a través del tiempo y de las acciones externas son fundamentales para tomar medidas con su recabación, con su análisis y con su interpretación para poder tomar medidas futuras en productos, en acciones y en mecánicas más favorables, más duraderas y sobre todo lo que buscamos siempre en ingeniería civil, más económicas, con la finalidad principal de hacer más con menos recursos. Infinitamente agradecido, muy interesante su presentación, doctor Mohamed Al-Basioni. Y vamos a hacer algo diferente en el caso de las preguntas, si no tiene usted inconveniente. Nos vamos a dar a la tarea, son muchas las preguntas que llegaron, nos vamos a dar a la tarea de hacer la traducción en inglés y hacérsela llegar a su correo electrónico para que usted amablemente en su tiempo disponible que pudiera tener, hacer la respuesta directa a cada uno de los interrogantes. Thank you. Thanks a lot for your time and for giving me the opportunity to share my experience with you. Gracias, por el contrario, muy agradecidos. Nuestro colegio, nuestra ciudad de Aguascalientes, nuestro país y todos los que estamos escuchando en Latinoamérica, en Europa y en los Emiratos Árabes, muy agradecidos de saber que se está haciendo algo tan positivo en el desarrollo de las infraestructuras carreteras como lo acaba de mencionar. Antes de despedirme, doctor, obviamente, pequeño se nos hace el reconocimiento, solamente que no cabría en el avión uno del tamaño de su presentación, pero sí, déjeme decirle que tenemos aquí en mano un reconocimiento dirigido a usted como un pequeño símbolo de agradecimiento por su valiosa intervención, que a la letra en inglés y traducido al español me voy a permitir leerlo para que quienes nos están siguiendo en Latinoamérica lo escuchen. Usted ya tiene una copia del mismo en inglés y el original llegará en su momento. A menos que Daniel George se decida venir a México por él, le vamos a pedir que lo acompañe si es tan amable. Thank you. Thanks a lot. Thanks, Manuel. Gracias. El 9º Simposio de Ingeniería Civil, edición internacional 2020, del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, Asociación Civil, y el comité organizador del mismo simposio reconoce y agradece al doctor Mohamed Al-Basioni por su destacada participación con la conferencia Métodos Mecanicistas Empíricos para el Diseño de Pavimentos. Dicho reconocimiento es firmado por nuestro presidente del 27º Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, el ingeniero Francisco Javier Díaz de León. Y también lo firma, junto con él, el ingeniero Roberto Amador Martínez, quien
quien es el presidente del comité organizador del mencionado simposio. Una vez más, doctor Bassioni, muchísimas gracias, muy amable, muy interesante su conferencia y estamos seguros de que al igual que muchos de los compañeros que junto con usted enriquecieron este simposio, tendremos contacto permanente con ustedes para seguir alimentándonos con sus avances y su experiencia. Muchísimas gracias, doctor. Thank you. Thanks a lot. It's an honor. It's an honor to be there. You're welcome.